Muy buenos días, nosotros vamos a hablar sobre el análisis crítico de la información. Antes que todo, quiero decirles que la medicina basada en la evidencia es la corriente que propone integrar la experiencia clínica con la evidencia captada de la investigación clínica. Todas las acciones a seguir para alcanzar el propósito de la medicina basada en la evidencia son importantes, pero ante todo la valoración metodológica de la información recogida es lo que acapara la mayor importancia y demanda a quien hace la investigación tener conocimientos básicos sobre bioestadística, epidemiología clínica y metodología de la investigación clínica. El análisis crítico requiere de dos acciones principales que son interpretar y enjuiciar. Después de haberla realizado y si encontramos deficiencias, debilidades en la metodología y la investigación, se hacen una tercera acción, que sería proponer recomendaciones a los autores para mejorar su calidad científica. Al realizar el análisis crítico de la información científica no se debe olvidar tres puntos claves, los cuales son, primero, que el autor ha realizado un gran esfuerzo para resolver su incertidumbre y así diseñar un proyecto investigativo. Segundo, la investigación proyectada sea la más adecuada para resolver su cuestionamiento inicial. Tercero, tendrá que vencer todos los obstáculos que la editorial de la revista le ha a proponer para que así sea debidamente satisfechos antes de llevar a cabo la publicación. Hay que estar conscientes que aunque un artículo esté publicado en una revista médica altamente ponderada, puede tener deficiencias metodológicas, a tal grado que algunos puristas desconfían en más de un 90% de los artículos publicados. Existen actualmente en Internet revistas donde la información ha sido prefiltrada con análisis crítico. Encontramos la ACP Journal Club Bandolier, que presentan resúmenes de revisiones sistemáticas ya analizadas críticamente. También la Clinical Evidence de la British Medical Journal, que es un excelente libro con muy buenos recursos de medicina basada en las evidencias. Al hacer el análisis crítico de la información se está buscando la validez interna y la validez externa. La validez interna de ella, recordando que esta se define como la probabilidad de que los resultados sean correctos y solo sean aplicados en los individuos estudiados. Por otro lado, hay que estar conscientes que un artículo médico puede tener una buena significación estadística y no ser aplicado clínicamente al paciente particular, es decir, no cumple con el concepto de validez externa. Sugiere llevar a cabo secuencialmente las siguientes fases. Primero, leer el título del artículo, quiénes son los autores, qué especialidad tienen, dónde realizaron la investigación y en qué revista se encuentra, y la fecha de la publicación. Después, si después de haber realizado todo esto es satisfactorio, entramos a una segunda fase, que la segunda fase es analizar el tipo de estudio de lo que estamos leyendo. Se trata de un estudio primario, secundario, si es primario es descriptivo o analítico, transversal o longitudinal, si es analítico es observacional o experimental, es prospectivo y retrospectivo, es cegado o abierto. Si se trata de un estudio secundario, entonces se trata de una revisión sistemática, un metaanálisis, una revisión narrativa, entre otras. Si ya has definido el tipo de estudio, pasarías a la tercera fase, que es observar si el autor sigue el formato IMRAD, introducción, material, métodos, resultados y discusión. En la introducción, el autor debe relatar el porqué del estudio justificando la importancia que existe hasta el momento o resuelve la pregunta de investigación. Material o métodos. El autor debe explicar cómo realizó la investigación, especificando el número de la muestra y cómo reclutó a los pacientes. Resultados. Mencionar lo encontrado en el estudio. Los presenta en forma adecuada, con valores absolutos y relativos. Especifica valores de tendencia central. Presenta valores de dispersión, entre otros resultados. Discusión. Aquí el autor debe explicar el significado de los resultados y al final referir su opinión sobre el valor de los mismos y expresar con claridad si tiene significancia estadística. Si ya después de haber leído todo esto y haber recibido toda esta información es completamente satisfactoria, entramos a hacernos unas preguntas sobre el estudio. Primero, se trata de un estudio original.
En caso de no ser un estudio original, se justifica en base a su hipótesis una nueva investigación, aporta algo nuevo, los sujetos de estudio se parecen a mis pacientes, se ejecutaron en forma adecuada, se llevaron a cabo las consideraciones éticas, se trataron de evitar sesgos sistemáticos, se utilizaron técnicas de cegamiento si es así fue simple, doble o triple, se tomaron en cuenta los aspectos estadísticos preliminares, tamaño de la muestra, integralidad del seguimiento y duración del seguimiento. Si no es así, entonces entramos a desechar el estudio. Entonces, vamos a hablar de características específicas para cada estudio. Entonces, tenemos para los estudios de prueba para diagnóstica lo siguiente que tiene que tener en cuenta. Se compararon los resultados contra un gold estándar utilizando técnica ciega. Se obtuvieron valores para distinguir el grado de precisión de la prueba, como la sensibilidad, como la especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, razón de verosimilitudes, prevalencia, entre otros. ¿Fue validada la prueba en otros grupos independientes? Se tomaron en cuenta la selección de pacientes, los diferentes estadios de la evolución natural de la enfermedad y la clasificación según la gravedad. ¿Es factible aplicar la prueba a mis pacientes? Para los estudios clínicos tenemos que tener en cuenta si la muestra es representativa de la población. El muestreo es cuantitativo, se realizó en forma adecuada, el reclutamiento fue el adecuado, los criterios de selección de los pacientes contemplan las variantes clínicas de los mismos, la asignación de los tratamientos se hizo en forma aleatoria, si se utilizaron técnicas de cegamiento, estas continuaron durante todo el tiempo que duró el estudio, define con claridad el tipo de estudio clínico utilizando, la atención en los diferentes grupos fue similar, el tiempo de seguimiento fue el adecuado, el abandono de los pacientes del estudio fue menor a un 30%, el análisis resultado a los pacientes que abandonaron el estudio se les catalogó con intención a tratar. En la medición de los resultados se utilizaron medidas relativas absolutas. Se midió el número necesario de pacientes a tratar para producir un efecto adverso atribuible al medicamento. El riesgo basal es parecido al de mis pacientes. ¿Es factible la aplicación de los resultados a mi paciente? En los estudios de pronóstico, que son los cohorte, se tenía que tener en cuenta lo siguiente. Se reunió una muestra representativa para designarlo como grupo expuesto. Los casos no expuestos fueron seleccionados de forma tal que se parezcan en todos los expuestos, menos en el factor de riesgo. El seguimiento de los pacientes fue suficientemente largo para orientar a una relación causa-efecto. Los criterios de evolución objetiva se aplicaron en forma ciega. Se estratificó la muestra en relación a grados de riesgo diferentes. ¿Son los pacientes del estudio semejantes a mis pacientes? En los cohortes de inicio los controles fueron seleccionados. Para el estudio de casos y controles tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los pacientes que presentan el evento denominados casos se parecen en todos los individuos que no tienen el evento denominados como controles. Se investigaron y midieron en forma similar a los tratamientos y exposiciones y resultados clínicos de los grupos. ¿Fue el seguimiento de los pacientes del estudio lo suficientemente largo para establecer con seguridad las conclusiones? ¿El factor de riesgo existió siempre presidiendo al daño? Existe una relación dosis-respuesta con referencia al daño. Se ha publicado otros artículos con posibilidad de causalidad como el presente. Las medidas de asociación se han realizado utilizando como valores de cociente de probabilidad y sus resultados se encuentran por arriba de 1.0, es decir, a favor de la exposición. Ahora hablaremos de la metodología PICONS. Entonces, la P es el problema. En el artículo seleccionado señalan los autores el mismo problema detectado en el paciente que yo tengo en el momento. La segunda P es la población. Los pacientes o la unidad de investigación se parecen a mi paciente. La I es la intervención. Entonces, la maniobra que se desea aplicar es la misma que los investigadores aplicaron en su estudio. La C
es la comparación. Si el estudio es analítico y se trata de una validación de una prueba diagnóstica, se compara con un estándar de oro. Si se trata de un estudio clínico, el medicamento experimental se compara contra un fármaco conocido o contra un placebo. Si se trata de un estudio de relacionar causa-efecto, se compara la información del sujeto expuesto y no expuesto a los casos o controles. La O es el resultado pretendido. Es importante para la toma de las decisiones. Es de interés para mi paciente. La N es el número de pacientes. El número es suficientemente grande para evitar un error beta. La muestra representativa. La F corresponde a las pruebas estadísticas. Los resultados son presentados con medidas absolutas o relativas. Refiere el valor de P. Refiere en las variables cuantitativas medidas de tendencia central y dispersión, entre ellas la desviación estándar o intervalos de confianza. Bueno, vamos a hablar ahora del caso número 1. Con el cual el título es el tratamiento inicial oral en comparación con intravenoso para infecciones de vías urinarias en pacientes pediátricos. Autor Hoverman, y la revista es la revista Pediatrics de 1999, fue publicada en ese año. Antecedentes. La recomendación estándar para el tratamiento de niños con infección urinaria y fiebre en la hospitalización y uso de antimicrobianos intravenoso. La administración oral de una cefalosporina de tercera generación puede ser una buena opción terapéutica, evita la hospitalización y disminuye los costos del tratamiento. Los métodos, pues, es un estudio multicéntrico aleatorizado, se evaluó la eficacia terapéutica inicial oral contra el tratamiento intravenoso en 306 niños que tenían entre 1 y 24 meses de edad y todos presentaron una infección urinaria más fiebre. Los resultados pues se midieron mediante la esterilización de la orina en periodos largos y cortos asintomáticos. Cortos y largos asintomáticos. Bueno, los niños recibieron primero que todo cefixima oral a dosis de 8 miligramos kilogramo durante los primeros 2 días, pues cada 12 horas, y posteriormente pues la dosis fue de 8 miligramos por kilogramo, pero durante 13 días. Otro grupo pues recibió la cefotaxima intravenoso a dosis de 200 miligramos kilogramo y se dividieron en 4 dosis diarias durante 3 días, seguidos por cefixima oral durante 12 días. Los resultados, pues, se evidenció bacteremia en 3.4 niños tratados por vía oral y mientras que en 5.3 niños que iniciaron con tratamiento intravenoso. Se practicaron pues repetidos cultivos de orina cada 24 horas y tuvieron resultados negativos. Pues en la observación a largo tiempo, pues la reinfección sintomática ocurrió en 4% de los niños tratados por vía oral y en 7.2 de los niños que recibieron tratamiento intravenoso, pues viéndose una mayor eficacia en las personas tratadas con antibiótico vía oral. Los costos fueron de $3,572 en pacientes tratados pues mediante vía intravenoso y de $1,473 en pues, los niños tratados vía oral. Pues el análisis estadístico se hizo mediante la prueba de Sheff al cuadrado y se obtuvo todos los resultados un valor de P menor a 0.05 y pues se evidenció que es mucho más costo efectivo pues el tratamiento mediante vía oral. Pues las conclusiones, la cefixima oral puede ser recomendada con mucha seguridad como un tratamiento efectivo en niños con infección urinaria, fiebre y además disminuye los costos totales. Teniendo en cuenta el artículo leído anteriormente, se va a dar respuesta al siguiente cuestionario que consta de 4 fases. En la primera fase encontramos 4 preguntas, en la cual la primera pregunta es, ¿el título es claro? La respuesta sería sí. La segunda pregunta, ¿los autores tienen el perfil profesional adecuado para llevar a cabo la investigación? La respuesta sería sí, debido a que el autor del artículo es un nefrólogo pediatra. La tercera pregunta sería, ¿la revista se encuentra bien ponderada? La respuesta sería sí. La revista es de alto impacto y es la oficial de la Academia Americana de Pediatría. La cuarta pregunta sería,
¿La fecha de publicación es reciente? La respuesta sería no. Sin embargo, los resultados obtenidos tienen vigencia en la actualidad. La segunda fase consta de 6 preguntas. Entonces, la quinta pregunta sería, ¿es un estudio primario o secundario? La respuesta sería, es un estudio primario teniendo en cuenta que es una publicación del autor de los resultados obtenidos por el mismo en su proyecto de investigación. La sexta pregunta sería, en cuanto a la recolección de los datos, ¿es prospectiva o retrospectiva? La respuesta sería, es prospectiva. La séptima pregunta sería, por la cinética del estudio, ¿este es transversal o longitudinal? La respuesta sería, el estudio es longitudinal, si se tiene en cuenta que se midieron los eventos en varias ocasiones. La octava pregunta es, si el estudio es analítico o descriptivo. Entonces, la respuesta sería, el estudio es analítico por ser un estudio experimental que requiere hipótesis y obviamente pruebas estadísticas para la significación. Analiza, analiza causalidad. La novena pregunta sería, ¿el estudio es observacional o experimental? La respuesta sería, es experimental. Se busca diferenciar en dos protocolos de tratamientos terapéuticos. La décima pregunta sería, ¿cómo se le conoce al tipo de estudio? La respuesta sería, es un ensayo clínico. La tercera fase consta de una sola pregunta y es, de acuerdo al formato del INRA, ¿el investigador menciona en cada sigla lo pertinente? La respuesta sería sí. La cuarta fase. Entonces, la doceava pregunta sería, ¿se trata de un estudio original? La respuesta sería sí, aunque no fuera una investigación con el mismo propósito por primera vez. Pretende modificar una conducta terapéutica que sería benéfica para el paciente en los aspectos clínicos y de costo-beneficio. La pregunta número 13, ¿los criterios de selección fueron apropiados? Sí, se realizó en forma aleatoria. La pregunta 14, ¿se reclutaron en forma adecuada los integrantes de la investigación? Sí, por la misma razón anterior. La pregunta 16, ¿se utilizaron técnicas ciegas o abiertas? La respuesta fue que se utilizó la técnica abierta. La pregunta 17, ¿la atención brindada a los diferentes grupos fue similar? La respuesta es sí, a pesar de ser abierto. La pregunta 18 es, ¿el seguimiento de los pacientes fue adecuado? La respuesta sería sí. Fue de 6 meses después de haber iniciado el tratamiento. Se practicó gamografía renal con TC99 con el fin de observar secuelas como consecuencia de pielonefritis. La pregunta 19 es, ¿menciona el porcentaje de pacientes que abandonó el estudio? La respuesta sería, el autor no lo menciona. La pregunta 20, ¿los pacientes que abandonaron el estudio se manejaron con intención de tratar? La respuesta sería, el autor no lo menciona. La pregunta 21, ¿la medición de los resultados se hizo con medidas absolutas o relativas? La respuesta sería, solo se midieron los resultados mediante valores absolutos. La pregunta 22, ¿menciona el NNT? La respuesta sería, el autor no lo menciona y es un punto débil del estudio, ya que en la actualidad es la forma más adecuada de medir los resultados en un ensayo clínico. Y la pregunta 23 y última, ¿es factible aplicar el tratamiento a mis pacientes? La respuesta sería sí, debido a los resultados que arrojó el estudio, que fue favorable con respecto a la comparación de los dos medicamentos. Eso fue todo, muchas gracias. Les voy a hablar de un caso clínico número 2 concerniente a el análisis que se le debe hacer a cada uno de los artículos que nosotros como estudiantes de medicina o profesionales de salud leemos a diarios, y no tenemos que quedarnos solamente con la lectura, sino que debemos aprender a analizar cada uno de los artículos. A partir de este caso clínico aprenderemos cómo se debe usted analizar cada uno de estos artículos. Anteriormente mis compañeros les hablaron de las distintas pautas, de las distintas
preguntas que se deben realizar para hacer un buen análisis crítico de cada uno de los artículos que leemos a diario. El título del caso clínico de esta investigación es Evaluación del sistema Diramid para detección de infección de vías urinarias y para identificación de Escherichia coli. El autor es Fernando y colaboradores. En la revista que se publicó el artículo es Revista Latinoamericana de Microbiología. En el año 2004, este artículo se encuentra entre las páginas 3 y 4 de esta revista. Antes de empezar a hablar de la introducción de este artículo, del resumen, empezaré por explicar que el sistema Diramid es una prueba de detección rápida de microorganismos, que además me permite determinar su sensibilidad antimicrobiana en 4 horas a partir del aislamiento del agente etiológico, es decir, que es una prueba muy rápida en comparación con el gold estándar que es el uroanálisis. El uroanálisis dura entre 24 y 48 horas, mientras que esta prueba en 4 horas ya se obtiene el resultado y sabemos a qué es sensible el microorganismo. A partir de esta prueba de Diramid, los principales agentes etiológicos que podemos aislar son Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter sp y Streptococcus enterobacterias. Ahorita sí empezaré a leer el resumen del artículo. Dice que se evaluó el uso del sistema Diramid en la detección de infecciones del tracto urinario y la posibilidad de identificar Escherichia coli en el mismo medio de cultivo. Los resultados de la detección por el Diramid se compararon con el recuento de unidades formadoras de colonia por mililitro de orina inoculados en medio flet. Se procesaron 864 muestras, tomando como criterio de urocultivo positivo los recuentos iguales o mayores a 104 unidades formadoras de colonia por mililitro. Para la identificación de Escherichia coli se incorporaron al medio los sustratos para la determinación de la beta-glucuronidasa y la triptofanasa y se denominó de TIT-EC. Los resultados de esta prueba se compararon con tiras API Rapidez UR. El sistema Diramid pudo detectar las infecciones del tracto urinario con una sensibilidad y una especificidad de 82.25% y 94.49% respectivamente, es decir, con una sensibilidad de 82.25% y una especificidad de 94.49%. Fue posible identificar Escherichia coli con una sensibilidad del 87.50% y una especificidad del 95.96%. Los resultados de la evaluación del sistema Diramid, junto con los pequeños volúmenes de medio de cultivo utilizado y al corto tiempo requerido en la detección, lo convierten en una alternativa rápida y económica para el monitoreo de infecciones del tracto urinario. Con el uso del medio de cultivo de TIT-EC, disminuye el tiempo y el número de pruebas bioquímicas necesarias para identificar Escherichia coli. Análisis crítico del caso clínico. En estos momentos nos dispondremos a analizar este caso clínico mediante una serie de preguntas que nos van a ayudar a determinar si el artículo cumple con los parámetros necesarios de calidad para ser catalogado como un buen artículo. Es importante que todos los estudiantes de medicina y las personas en general aprendan a analizar cada uno de los artículos. El análisis lo haremos en 4 fases. Cada una de esas 4 fases tiene unas preguntas determinadas. En estos momentos dispondré a hacer cada una de las preguntas pertinentes a cada fase y contestaré de igual forma cada una de estas preguntas. Iniciamos con la primera fase. La primera pregunta: ¿el título es claro? Sí.
Claro que el título es claro, ya que tiene al menos dos elementos clave, como son la comparación de dos test, se compararon ahí dos test, como son el gol estándar, que es el urocultivo, y esta nueva técnica que es el sistema de TEMID. Y en el título también se plasma el objetivo de esta investigación, que es determinar la eficacia de esta nueva prueba de TEMIR en el diagnóstico de itus y la sensibilidad del microorganismo causante. Entonces, pienso que el título es muy claro. Segunda pregunta, ¿los autores tienen el perfil profesional adecuado para llevar a cabo la investigación? Claro que sí, los autores tienen el perfil profesional adecuado, ya que el equipo de investigación está conformado por profesionales especialistas en el tema, es decir, estaba conformado por microbiólogos y estaba a cargo de un médico internista que vigilaba que todos los procedimientos se estuvieran llevando de forma adecuada. Tercera pregunta, ¿la revista se encuentra bien ponderada? Claro que sí, la revista se encuentra bien ponderada. En la revista que se realizó y se publicó esta investigación fue la revista latinoamericana de microbiología, que es una revista de alto impacto en estos temas de investigación. Cuarta pregunta, ¿el tiempo de publicación es reciente? Sí, el tiempo de publicación es reciente. Este artículo se publicó en el año 2004. Segunda fase. Quinta pregunta, ¿es un estudio primario o secundario? El tipo de estudio en esta investigación es primario, teniendo en cuenta que es una publicación del autor, el cual reporta los resultados obtenidos en el estudio. Es decir, que los resultados publicados en esta investigación no son resultados publicados a partir de base de datos, sino que los obtuvo a partir de la experimentación. Es decir, que el estudio es primario. Sexta pregunta. En cuanto a la recolección de los datos, ¿es prospectiva o retrospectiva? En cuanto a la recolección de los datos, la investigación no es prospectiva ni retrospectiva, ya que en el análisis prospectivo comenzamos a estudiar a la población y la seguimos por determinado tiempo, y en la retrospectiva partimos de la aparición del problema y nos devolvemos para mirar cuáles son los posibles factores de riesgo. En esta investigación, en cuanto al tiempo decimos que es transversal, ya que la investigación se realizó en un tiempo y en un espacio determinado. Séptima pregunta. Por la cinética del estudio, ¿es transversal o longitudinal? En cuanto a la cinética del estudio, decimos que es transversal, ya que es una investigación que se midió una sola vez en un tiempo y en un espacio determinado. Es decir, que no se le hizo un seguimiento a esta población, sino que se tomaron los datos en un tiempo determinado y a partir de ahí se obtuvieron los resultados. Octava pregunta, ¿el estudio es analítico o descriptivo? El estudio es analítico porque se compara el resultado del test Diramid con el estándar de oro, que es el urocultivo. Novena pregunta, ¿el estudio es observacional o experimental? El estudio es experimental, ya que se manipula el factor de estudio. Es decir, que a partir de distintas pruebas experimentales se obtuvo y se determinaron los resultados de esta investigación. Es decir, se manipuló el agente etiológico, se aisló y a partir de ello se pudieron hacer las conclusiones y se obtuvieron los resultados en esta investigación. 10.
¿Cómo se le conoce al tipo de estudio de esta investigación? Bueno, al tipo de estudio de esta investigación se le conoce como un estudio transversal comparativo. Transversal porque, como lo dije anteriormente, se hizo y se midió en un tiempo y en un espacio determinado. Y es comparativo, ¿por qué? Por el hecho de que estamos comparando una prueba que es el gold estándar, como es el urocultivo, con una nueva prueba que es el Diramid. Tercera fase. Pregunta 11. De acuerdo al formato INRAD, el investigador menciona en cada sigla lo pertinente. Sí, el autor menciona en cada una de las siglas lo pertinente. Esta sigla lo que nos quiere decir es I de introducción, M de materiales, R de resultados y D de discusión. Los autores de este proyecto investigativo mencionan en cada una de las siglas, en cada uno de estos apartados, lo concerniente y lo pertinente para dar un panorama muy general de lo que se trata el proyecto investigativo. Cuarta fase, pregunta 12. ¿Se trata de un estudio original? Sí, el estudio es original si se toma en cuenta que no existe información bibliográfica de un estudio semejante, es decir, que no existen publicaciones semejantes a esta. Pregunta 13. ¿Se comparan los resultados con un gold estándar? Sí, se comparan los resultados con un gold estándar. Se compara este nuevo sistema que se está aplicando en la detección de infecciones del tracto urinario, como es el sistema Diramid, y se compara con el gold estándar, que es el urocultivo. Pregunta 14. ¿Se obtuvieron los valores para distinguir el grado de precisión de la prueba? Sensibilidad, especificidad, valores predictivos, entre otros. Sí, claro, ya que en este test Diramid los resultados se dieron con una sensibilidad aceptable por encima del 80% y una especificidad aún mejor por arriba del 90%, lo que hace a este un método muy confiable en el diagnóstico de infecciones de vías urinarias. ¿Fue valorada la prueba con otro grupo independiente? Sí, claro, la prueba fue valorada con otro grupo independiente, que era como el grupo control. 17. ¿Es factible aplicar esta prueba a mis pacientes? Claro que es muy factible, ya que es una prueba que se obtienen los resultados en muy corto tiempo. Se puede decir que en 4 horas usted ya puede saber cuál es el agente etiológico causante de su infección urinaria, y además sabe a qué es sensible este microorganismo. Por ende, estamos ahorrando tiempo y de esta forma contribuimos a una mejoría más rápida y eficaz del problema infeccioso del paciente. Muchas gracias.